Entonces ya, en el video anterior nos habíamos quedado hasta aquí, y como muchos se han de haber dado cuenta, el rato que hice este despeje, o sea, cuando pasé de aquí a acá, simplemente me faltó la n distribuir en este de aquí, ¿no? Porque fíjense que este 2 pasa a dividir, y sí, entonces aquí sí se va el 2 y aquí se queda ese 2, pero el n al distribuirse acá me faltó escribir, el n al distribuirla acá sí lo escribí, ¿ya? Simplemente eso. Esto otra vez solamente lo hacía como una especie como de repaso, porque me imagino que esto ya lo habrán visto alguna vez. Ahora, ¿por qué hablo de estas cuestiones, no? Como de las series. Porque miren, como acabo de mencionar ahorita, o sea, uno puede tener una suma de infinitos términos, ¿ya? Porque recuerden los tres puntos que puse ahí, ¿no? Yo les decía que nosotros tenemos una sucesión, por ejemplo, del tipo aritmético geométrico. Ya pongamos aquí una geométrica, 5, 10, aquí 20, aquí 40. Y si yo pongo esos tres puntos, miren, lo que estoy haciendo es generando una serie geométrica. Una serie geométrica. Y la cosa es que la sucesión geométrica, perdón, en este caso sería infinita, ¿no es cierto? Ahora, si es que porque estos tres puntos dice que lo que hice antes sigue y yo tengo que poner números siguiendo el patrón, ¿no es cierto? Entonces el siguiente sería 80, el siguiente sería 160 y así, ¿no es cierto? Ya, y si es que yo esos elementos los sumo, lo que voy a tener es la suma de infinitos términos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra primera intuición de la suma de infinitos términos? Miren aquí, vamos a pensar que el resultado de esto va a ser grande y si yo le sigo sumando números positivos, me van a dar números cada vez más grandes positivos y cada vez más grandes positivos, que si yo sumo infinitos, si yo pudiera sumar estos infinitos términos positivos, lo que yo obtuviera es un número grandote positivo, es decir, el más infinito. Y que la suma de esto siempre va a ser como más de infinito, ¿ya? Pero la cuestión es que, ¿qué tal si es que yo tengo, o sea, no siempre todas las series, ¿sí? La suma de infinitos términos, cuando tengo yo una serie que suma infinitos términos, nos va a dar el infinito, sino que a veces nos da un número concreto, ¿ya? ¿Cuándo pasa eso? Miren, esto podemos verlo más bien de la siguiente forma, ¿no? Digamos, yo estoy afirmando que ustedes pueden sumar infinitos términos sin que el resultado dé infinito. Eso es lo que estoy afirmando, ¿ya? Entonces, para ver eso, pensemos en este número, ¿ya? En el número 7, ¿sí? Y ahora el número 7, digamos, yo le puedo expresar tranquilamente como el 5 más 2, ¿sí o qué? Ya, pero al 7 también le puedo expresar como el 5 y en vez de al 2 le puedo reexpresar como en este caso 1 más 1. ¿Sí? Ya, pero esto quiere decir que el 7 puede ser expresado como 5 más uno más, y a este uno yo le puedo expresar como 0,5 más 0,5, ¿sí? Ya, y luego, miren, yo puedo poner que el 7 puede ser como el 5 más uno más el 0,5, ¿no es cierto? Y más, y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo, no es cierto? Ustedes ya creo que notan el truco aquí, es que tomo el último de la expresión, ¿no es cierto? Y a este le parto en otros dos, ¿no es cierto? Entonces el 0,5 puede partirse como 0,25 más 0,25. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el 7 a su vez puede escribirse con 5 más uno más 0,5 más 0,25 más. Y en vez de poner aquí voy a poner otros dos números, sería 0,125 más, y aquí 0,225, ¿no es cierto? Y al último le parto en 2 y en 2 y en 2. Y ese proceso yo pudiera hacer infinitamente, ¿sí? Si yo imagino que puedo hacer ese proceso infinitamente, ¿no es cierto? Eso quiere decir que al 7 en efecto le puedo sumar, le puedo obtener como una suma de infinitos términos, ¿sí? ¿Y qué es lo que notan ustedes en estos términos cuando yo les sumo? Que a medida que voy sumando estos términos, los términos se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños. Miren, aquí venía ¿no es cierto? Más pequeños, más pequeños, más pequeños, ¿ya? Entonces, si es que yo tuviera una serie geométrica donde cada elemento posterior sea más pequeño que el elemento anterior, entonces parece que yo tengo la oportunidad de sumar infinitos términos porque este proceso yo puedo hacer infinitas veces y al final de cuentas tener en el lado de la ecuación infinitos números sumándose y en el otro lado de la ecuación un número real distinto del infinito. Eso es lo que estoy acabando de mostrar, digamos, si yo expreso esto como si sigo haciendo este proceso, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que sí hay casos en los que nosotros tenemos sumas de números infinitos que no nos da el infinito, sino nos da un valor concreto, ¿sí? Un valor concreto distinto al infinito, ¿ya? Esto, digamos, sucedería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una serie geométrica donde miren, supónganse que tengo una serie geométrica de esta forma, ¿no? Como aquí sí, 1,5.
1.5075, ¿ya? Entonces, este es mi primer término de la serie geométrica, este es mi segundo término, este es mi tercer término. Si se dan cuenta que es lo que estoy haciendo para venir de aquí a acá, estoy multiplicando el anterior por un número para obtener el siguiente. Entonces, esto es una serie geométrica. ¿Cuál es el número por el que yo estoy multiplicando? Pues el número por el que estoy multiplicando es un medio. Entonces, como ven, cuando yo multiplico por un medio, el anterior para yo obtener el siguiente, los números que voy generando, los nuevos que voy obteniendo en la sucesión, en este caso geométrica, son cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, ¿sí? Ese, digamos, es el requisito, la intuición que yo estoy tratando de generar aquí con esto, de que si es que este número, este de aquí, le llaman razón en el caso de la, digamos, serie geométrica. Entonces, cuando la razón, ¿qué significa la razón? La razón es el número por el cual se lo multiplica el anterior para obtener el siguiente en una sucesión geométrica. Entonces, digamos, en una sucesión geométrica, si la razón está entre 0 y 1, si es un número entre 0 y 1, recuerden que cuando ustedes multiplican a un número por un número que está entre 0 y 1, lo que hacen es al primer número partirlo, hacerlo más chiquito, ¿no es cierto? Si a cierto número le multiplican por un valor mayor que 1, entonces van a agrandar ese número, ¿no es cierto? Es decir, si A, sea cual sea el valor de A, si le multiplican por algo que está entre 0 y 1, tipo un medio, lo que van a hacer es partirle, hacerle más chiquito, ¿no? De hecho, le van a hacer la mitad en este caso, ¿ya? Entonces, la cuestión aquí es que en el caso en el que la razón, cuando ustedes tienen ya no solamente una sucesión, sino de hecho una serie geométrica, cuando la razón está entre 0 y 1, entonces su serie geométrica, la suma de infinitos términos, sí les va a dar un valor concreto distinto del infinito. Cuando pasa eso se dice que converge la serie, ¿sí? Cuando en cambio la suma de los infinitos términos les da infinito, entonces ahí se dice que diverge la serie y justo porque, digamos, la suma explota al infinito. En cambio aquí como que converge, como que todos estos números confluyeron a un solo número real, la suma al menos, ¿sí? Ya, ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros en el mundo, y aquí es donde quiero mostrarles lo que les decía de mis series de Fourier, ¿ya? En el mundo de las funciones, nosotros conocemos que la base canónica de las funciones va a tener esta forma, ¿sí? 1 coseno de n por x y seno de m por x, así, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, miren, yo digo, esto es la base canónica del mundo de las funciones continuas. Si f de x es una función continua, entonces, digamos, puede ser generada cualquier función f de x que a mí se me ocurra. Si es que hago una determinada combinación lineal, tendría que yo encontrar cuál es la combinación lineal adecuada que yo debería hacer para poder generar cualquier función que a mí me dé la gana, f de x continua, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que supónganse que ustedes sí conocen la función f de x igual a x más 1, ¿ya? ¿Qué significa esta función? Esta función, digamos, ¿cómo yo le podría representar? Recuerden que una función es un conjunto de pares ordenados. Entonces, yo, por ejemplo, para representar esos pares ordenados, lo que voy a hacer es una tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí qué pasa cuando x es 0, ¿no es cierto? Yo tuviera su correspondiente f de x, que en este caso sería 1. ¿Qué pasa si x es, por ejemplo, 1? ¿Qué pasaría con su correspondiente f de x? Pues en este caso es 2, así, y aquí tendría 3, y así, etcétera, ¿no es cierto? Esta tabla de aquí, este es un par ordenado, este es otro par ordenado, este es otro par ordenado. Esta tabla es una forma de representar el conjunto de pares ordenados a los que corresponde mi función f de x, ¿ya? Ahora miren, ¿qué es lo que yo afirmo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos afirman las series de Fourier, ¿ya? Entonces lo que nos afirman es lo siguiente, ¿ya? Que esta función en particular, f de x, sí la puedo yo obtener si es que yo hago una combinación lineal sobre esta base, ¿ya? Entonces hagamos esa combinación lineal para ver cómo luce, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí f de x, ¿sí? Entonces, lo que estoy en pocas planteando es que mi f de x yo lo puedo expresar como una combinación lineal. ¿Cuál f de x? De esta función de aquí le puedo expresar como una combinación lineal de estos elementos. Entonces lo que voy a hacer es eso, ¿ya? Le voy a coger este elemento y le voy a multiplicar por un número, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese número le voy a llamar a sub 0, ¿sí? ¿Ya? Luego le sumo, ¿qué? Le voy a sumar otro número, pero multiplicado por este elemento de aquí. Entonces sería a sub 1 por el coseno de m. ¿Ya? Y la cosa es que aquí el punto es este, ¿ya?
que este n es cualquier elemento de los números naturales. Y este m es cualquier número de los números naturales. Es decir, esta información solo se completaba si yo terminaba diciendo que n y m pertenecen a los números naturales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Quiero decir que aquí, en efecto, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuántos números o cuántos elementos contienen este conjunto? Inicialmente hubiera parecido que 3, porque 1, 2, 3. Pero no, en realidad lo que yo tengo es que esta es una base o un conjunto, en este caso, infinito. Si es un conjunto, en este caso, una base infinita, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, aquí el coseno de nx no es solamente un elemento, es una infinitud de elementos. ¿Por qué? Porque tengo que considerar el caso para cuando n es del valor 1, el caso para cuando n es del valor 2, cuando es 3, 4, 5 y así cualquier número de los números reales. Entonces, por ejemplo, yo cojo el coseno de 1 por x, es decir, el coseno de x, ¿ya? Luego yo tendría que poner más y aquí pusiera A2. ¿Por qué? Por otra de las funciones de este estilo. Esto de aquí en pocas lo que tiene encriptado es el coseno de x, el coseno de 2x, el coseno de 3x, el coseno de 4x. Todos esos están aquí metidos. ¿Cómo sé eso? Porque me dicen que use estas funciones para cuando n y m son elementos de las naturales y los números naturales del n, en este caso, debería recorrer desde el 1 hasta el infinito números naturales, ¿no es cierto? Entonces, otra función de la base, en este caso sería el coseno de 2x, ¿sí? ¿Ya? Luego yo pusiera así, luego a3, ¿por qué? Por el coseno de 3x, ¿ya? Y más, y así, ¿no es cierto? Pero también tengo que coger números y multiplicarlos por estas funciones, las funciones seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x, y luego los resultados sumar. Entonces yo tomo este número, por ejemplo, le digo el b1, le voy a multiplicar por el seno de x. Luego tomo otro número y digo el b2, le voy a multiplicar por el seno de 2x. Luego tomo otro número y digo el b3, lo voy a multiplicar por el seno de 3x. Y así, tengo que seguir para generar mi combinación lineal. Al final de cuentas lo que tendría que hacer es todos estos números a's y b's que estoy multiplicando por las funciones que están aquí, tienen que sumarse entre sí. Entonces yo tendría todo esto sumado entre sí. Y tengo infinitos términos, ¿sí? Ahora, miren, ¿qué es lo que está logrando cuando tiene esto? Cuando esto de la derecha que ustedes ven aquí es justo lo que se le conoce como la serie de Fourier, ¿sí? Y la serie de Fourier lo único que nos está diciendo es que ustedes pueden, en este caso, una forma de pensar que es lo que nos estaría diciendo, es que ustedes pueden generar cualquier función que les dé la gana si es que hacen una combinación lineal sobre esta base. Y esta es la base de las funciones, una de las bases que tienen las funciones. Las bases para las funciones son infinitas, es decir, la cardinalidad es infinita, ¿sí? Ya, es decir, hay un número infinito de elementos en este conjunto, ya. Ahora, la cuestión aquí es que, ¿qué es lo que me quiere decir esto? ¿Para qué rayos se usaría, ya? Porque yo quiero algo como una función súper simple, x más 1, expresarle de una manera súper complicada. Miren, yo a estos pares ordenados los puedo obtener si es que yo en esta función f de x, de aquí del lado izquierdo, en x reemplazo estos valores y yo tengo estas imágenes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa este igual de aquí? Este igual de aquí no siempre se lo pone, o digamos, no siempre se usan las series de Fourier para, a partir de estas funciones y una combinación lineal, generar una función que nosotros no conocíamos. Sino que muchas veces lo que pasa es que nosotros esta función de aquí sí la conocemos, pero en vez de obtener las imágenes de esta función haciendo estas operaciones, lo que decimos es que estas mismas imágenes que obtenemos aquí, las mismas f de x las vamos a obtener si en vez de hacer x más 1 hacemos todo este chorro infinito de operaciones. ¿Se cachan? Entonces, la cuestión es que, en pocas, ¿por qué yo termino diciendo que f de x es lo mismo que todo lo que está a la derecha? Yo puedo terminar diciendo eso porque la tabla que yo puedo generar con la función f de x tal cual, que en este caso es x más 1, cuando yo le doy valores a x, yo tengo ciertas imágenes. Esta misma tabla yo la puedo obtener si es que yo en vez de tener f de x aquí, yo tengo todo este chorizo. A sub 0 más a sub 1 coseno más bla bla bla, ¿sí? Es decir, si yo comparo x perdón, si yo voy metiendo en el lado derecho donde se realizan todas estas operaciones. Si todo esto de aquí le pongo un nombre ya, le pongo el nombre, por ejemplo, F mayúscula, ¿sí? F mayúscula que depende de X, ¿sí? Entonces, miren, la tabla, esto de aquí es mi F mayúscula, ¿no? F mayúscula de X, ¿sí? Entonces,
La tabla que yo obtuviera haciendo x versus f mayúscula de x es exactamente la misma tabla que me ofrece si es que yo hago x versus f minúscula de x. Es la misma tabla. Entonces, yo tengo, como lo de la derecha es una función y lo de la izquierda es una función, y digamos, el conjunto de pares ordenados que me produce la función f minúscula es el mismo conjunto de pares ordenados que me produce la función f mayúscula, entonces ambas funciones son iguales, ¿sí? Entonces, por eso es que yo logro decir que son iguales. A eso se refiere esa igualdad, ¿ya? Que a los mismos resultados que yo obtengo usando el f minúscula voy a obtenerlo haciendo todas estas operaciones. Pero noten que las operaciones del lado izquierdo son más fáciles que las de la derecha. ¿Por qué rayos yo voy a querer expresar una función con este conjunto infinito de operaciones trigonométricas? Eso es porque, digamos, estos números de aquí, los A's, los B's, son coeficientes. Esos coeficientes, digamos, nos llevan información importante acerca de nuestras funciones. Cuando estas funciones, por ejemplo, lo que representan son cuestiones de ondas, ¿sí? Donde una onda es una perturbación del espacio. Entonces, estos coeficientes son información importante que tiene que ver con la frecuencia, con cuán relevante, miren. De manera conceptual, uno puede observar esto de esta manera, ¿ya? La luz que nos viene del sol, por ejemplo, la luz blanca del sol, ¿sí? Hay el tipo de colores que nosotros vemos en la luz, tipo cuando vemos un semáforo en rojo o en verde, o cuando vemos la luz que sale de colores de nuestra pantalla del computador. Esos son colores luz. Los colores luz, digamos, si ustedes suman todos, los juntan a todos los colores luz, lo que producen es el blanco. Cuando ustedes tienen colores que no son luz, como por ejemplo el del marcador, ya, este es otro tipo de color, porque no está hecho con luz el color negro de aquí, sino que, digamos, está hecho con un pigmento, digamos, ¿ya? Entonces, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ya, bueno, la cuestión es que si yo cojo, por ejemplo, voy a pintar, pucha, mi caballete, cojo unas acuarelas, ¿qué pasa si ustedes mezclan todos los colores? Lo que les va a dar es el negro, ¿ya? Entonces, con los colores luz, digamos, los que no necesitan como un sustrato físico que refleje el color, sino que es la luz en sí de algún color, ¿sí? Es si ustedes mezclan todas las luces posibles de todos los colores y cogen punteros láser de todos los colores, por decirlo así, y les juntan, lo que les va a dar es el blanco. Entonces, cuando viene la luz del sol, ¿no es cierto? La luz blanca del sol, esa luz tiene todos esos colores metidos. Por eso, cuando ustedes ven un arco iris, lo que están viendo es que las gotas del rocío del ambiente lo que hacen es dividir todos esos colores que están juntos y los separa, ¿ya? Y porque actúa como un prisma que separa los colores, ¿no es cierto? Tipo así, la portada de Pink Floyd, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que de lo que estoy hablando ahorita? Con respecto, por ejemplo, a las ondas. Las ondas no son solo ondas de luz, sino que, por ejemplo, de sonido, las ondas con las que van, no solamente ahorita que estoy hablando y me escuchan, sino como que con lo que se va a transmitir este video en el internet, ¿sí? Entonces, digamos, todas esas ondas de comunicación están en el espacio, ¿ya? Entonces, supónganse que, digamos, las ondas de luz, en el caso que estamos hablando, las ondas de luz son en realidad no una sola onda, sino un paquete de ondas, ¿sí? Entonces, no solamente nos viene la onda de color rojo, sino, por ejemplo, una onda de color azul, habrá otra que tiene color amarillito. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí distintas ondas, vibrando distintas formas que vienen juntas, ¿sí? Entonces, la cosa es que podemos asumir que esta de aquí, la f de x, tiene encriptada la información de todas estas juntas. Y cuando yo abro y expreso en el lado derecho las funciones de esta forma, lo que estoy haciendo es como que desjuntarlas, ¿ya? Y, por ejemplo, este término de aquí corresponde a esto de acá. Este término de aquí corresponderá a una de acá, ¿sí? Entonces es como que yo, cuando cada uno de estos sumandos correspondería a cada una de las ondas que forma el paquete de ondas. Entonces, para nosotros es importantísimo eso, porque el rato que tenemos en el espacio, digamos, telecomunicaciones, ¿no es cierto? Están no solamente las ondas viajando, llevando la información de la llamada no sé, de ustedes a su novia o a su novio, sino también, digamos, las ondas de sus amigos que se llaman por teléfono, de gente desconocida, así. ¿Cómo entre todo ese paquete de ondas que está en la atmósfera, ¿no es cierto? Que está en el espacio, rodeándonos constantemente, cómo escoger cuál se refiere a nosotros, cuál es la conversación pertinente a nosotros, cuál se refiere a la llamada que me hace mi mamá para decirme que ya regrese a la casa, ¿ya? Entonces,
digamos, eso depende de estos números. ¿Por qué? Estos números son muy importantes porque, digamos, si es que este número de aquí, los A1, los A2, los A3, que son los coeficientes en pocas, los coeficientes de este vector expresado en la base que está aquí. De la misma forma en que yo tenía el vector 3, 2 y yo decía que el 3 y el 2 son los componentes de este vector cuando están expresados en la base rectangular y la base rectangular es la base I y la base J, ¿no es cierto? De la misma forma, miren, aquí estos A's son los coeficientes que actúan como el 3 y el 2. ¿De qué? De esto de aquí, de este vector de aquí, expresado en qué base, en esta base que está acá, ¿sí? Miren, este vector de acá, el 3 y el 2 son justo sus componentes expresadas en la base rectangular. Esta función de aquí está expresada en la base de aquí y sus componentes serían estos. Entonces, estos componentes son importantes matemáticamente hablando, se puede ver aquí directamente. ¿Por qué? Porque digamos que estos números, los A's, todos son chiquititos. Sí, son valores tipo, por ejemplo, 0.0001, 0.0003, así. Y el único que, por ejemplo, es, no sé, 0.8 ya, que es un valor, digamos, alto, no sé, o 2 o 3 ya. Supónganse que es este de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aporte a la función de las otras ondas, ¿no es cierto? Sí, si cada una de estos sumandos representarían ondas. Lo que nos diría es que el aporte de cada una de esas ondas es bien pequeñito y que el aporte más grande viene dado justo por el número que está aquí más grande. Entonces esta sería como la onda más relevante, ¿ya? Eso, digamos, me ayudaría a mí a saber cuál de las ondas yo necesito usar o que me gustaría a mí usar para poder comunicarme, porque de todas las que están en el espacio, supónganse que esta es la conversación del vecino, una onda que lleva a la conversación del vecino, esta de la de su profesor y así, una de estas es la suya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificar? Pues podríamos con estos coeficientes identificar. Ahora, la cuestión es que, miren, justo nosotros tenemos que estos coeficientes, ¿cómo se pueden obtener? Estos coeficientes, recuerden, en el caso en el que nosotros tengamos que estos de aquí sean vectores unitarios, entonces estos coeficientes tienen que obtenerse, se van a obtener proyectando este vector sobre cada uno de los vectores de la base. Aquí vector significa elemento de un espacio vectorial. El conjunto de todas las funciones es un espacio vectorial. Entonces miren, estos coeficientes de aquí yo los podría tranquilamente obtener si es que yo proyecto este vector sobre cada uno de estos vectores de la base, ¿sí? Eso, claro, siempre y cuando estos vectores de aquí sean unitarios, ¿ya? Entonces, lo que se tiene es que justo las fórmulas para obtener estos coeficientes, para obtener, digamos, los coeficientes de la serie de Fourier, la forma de obtenerlos sí sería como les menciono ya, proyectando la función sobre los vectores de la base. Basta hacer eso. Pero los vectores de la base en este caso tendríamos que fijarnos que estos sean, digamos, de longitud 1, es decir, que sean unitarios, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es como que con eso quiero terminar este videíto, ¿ya? Entonces, esperen un ratito, voy a revisar algo.